Ahí tenemos ese ejercicio. Nos dice que en la figura, ahí tenemos la figura, el arco PQ tiene 70 grados. Eso quiere decir que el ángulo central que subtiende ese arco es 70 grados. Ya vamos a dibujar ese ángulo para que vean cuál es. Además nos dice que N es el punto medio de la cuerda PQ. Aquí está N, es punto medio. O es el centro de la circunferencia. Y nos pide encontrar tres ángulos. Queremos encontrar el ángulo N o R. Vamos a resaltar cuál es ese ángulo. Entonces el ángulo que andamos buscando, perdón, no era este, es el ángulo NRO. NRO es este ángulo de acá. También nos pide que encontremos el ángulo FPQ, que sería este ángulo de acá. Y por último nos pide el ángulo ONP. Ahora sí, vamos a trazar este segmento para ver el ángulo ONP. Ahí tenemos en rojo los tres ángulos que queremos encontrar. Vamos a comenzar con el ángulo FPQ. ¿Por qué vamos a comenzar con ese ángulo? Porque vamos a aplicar una propiedad que vimos en la tutoría de ayer. Vamos a recordarla hoy. La propiedad nos decía que si tenemos una circunferencia y tenemos un triángulo en el cual uno de sus lados es el diámetro de la circunferencia de esta forma, entonces este ángulo que se forma, ¿cuánto mide? Exactamente. Vamos a ver si podemos aplicar esta propiedad para encontrar este ángulo. FPQ. Veamos primero.
El diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, FQ es un diámetro en la circunferencia. Si observamos el triángulo que se forma, FPQ, ¿qué podemos ver? ¿Se cumple esta propiedad? Solo que está como de cabeza, ¿verdad? Entonces, este ángulo es un ángulo de 90 grados. Y ya encontramos ese primer ángulo. Aplicamos esta propiedad y vamos a decir que debido a eso el ángulo FPQ es igual a 90 grados. La justificación es que ese ángulo subtiende el diámetro de la circunferencia. Entonces, un ángulo que abarca todo el diámetro de la circunferencia, pues es un ángulo recto. Se forman de 90 grados. Vaya, ya encontramos el primer ángulo. Ahora vamos a encontrar el ángulo NRO. ¿Por qué nos va a ayudar a encontrar ese ángulo? Bueno, fijémonos. Ayer estábamos hablando de los cuadriláteros inscriptibles. ¿Se recuerdan qué era eso? Cuando un cuadrilátero es inscriptible. Exactamente, el cuadrilátero, los 4 vértices tocan la circunferencia, ¿verdad? Entonces un cuadrilátero está justamente adentro. Muy bien, Marta. Entonces, los cuadriláteros de esta forma tienen varias propiedades. Ayer vimos algunas. Este es un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia y una de las propiedades de estos cuadriláteros, ayer estábamos hablando que si nosotros tenemos uno de los ángulos del cuadrilátero, pues este ángulo del cuadrilátero, si le llamamos beta, es igual al ángulo exterior al opuesto. El ángulo exterior del ángulo opuesto, este es el ángulo opuesto, el exterior es este, y es igual, estos ángulos miden lo mismo. Entonces, si ese se llama beta, este también se llama beta. Esta es una propiedad. Si nos fijamos, en la figura se nos ha formado un cuadrilátero. ¿El cuadrilátero cuál sería? Se los voy a resaltar. Aquí tenemos ese cuadrilátero. También, si observamos bien, si este cuadrilátero fuera inscriptible o pudiera inscribirse en una circunferencia, entonces para encontrar este ángulo que nos piden, ONP, pues podríamos encontrarlo con esta propiedad. Este ángulo de acá es igual que este. Pero esto solo se cumpliría si el cuadrilátero puede estar inscrito en una circunferencia. Así que tenemos que verificar
eso. Para poder decir que este ángulo es igual que este, tenemos que verificar que ese cuadrilátero puede estar inscrito en una circunferencia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí comprendemos qué es lo que queremos hacer? Vale, muy bien. Ayer hablamos de una propiedad que nos ayuda o que cumplen en los cuadriláteros que están inscritos en una circunferencia. Nosotros tenemos un cuadrilátero. Si trazamos las diagonales del cuadrilátero, y los ángulos que se forman entre los lados opuestos y las diagonales son congruentes, si estos ángulos que se forman acá, estos dos verdes que se forman con los lados opuestos y las diagonales son congruentes, son iguales, vamos a darles un nombre. Esta es una propiedad que cumplen los cuadriláteros que están inscritos en una circunferencia. Entonces, si esto se cumple, entonces con seguridad este es un cuadrilátero inscriptible y por tanto podríamos aplicar la propiedad anterior. Si nosotros observamos el cuadrilátero que está en verde, el segmento NR y el segmento OQ, ¿qué son de ese cuadrilátero? Son las diagonales, muy bien. Entonces, para decir que este cuadrilátero que está en verde es inscriptible o que puede ser inscrito en una circunferencia, tendría que verificarse. Aquí tenemos un ángulo que ahí nos dice cuánto vale. ¿Cuánto dice que vale? 35. Muy bien, aquí tenemos un ángulo que vale 35 grados. Entonces, las diagonales con los lados opuestos, este ángulo de acá, también tendría que valer 35 grados para poder decir que este cuadrilátero que está en verde es inscriptible y por tanto poder aplicar la propiedad anterior y así decir que estos dos ángulos que están en rojo son iguales. Para poder hacer esto, para poder demostrar que este ángulo con este que está en amarillo son iguales, vamos a tener que usar la información que nos da el ejercicio. Hasta ahorita vamos bien con las propiedades que queremos usar, ¿sí? Vamos a usar esta y la anterior que ya borramos. Pero vamos a utilizar la información que nos da aquí el enunciado. Nos dice que PQ es igual a 70 grados. ¿Eso qué significa? Que el ángulo central que subtiende ese arco, el arco PQ, se lo voy a resaltar aunque no me quede tan bien. El arco PQ es este. Este es el arco PQ. El ángulo central que es el que mide 70 grados, es este, que está en azul. Todo ese ángulo mide 70, todo este. Pero aquí hay una propiedad que se llama el ángulo inscrito. Esa propiedad la vamos a utilizar en este momento para encontrar el valor de este ángulo. Vamos a borrar aquí
y vamos a ver por qué necesitamos encontrar el valor de este ángulo que está en morado antes de aplicar eso. PQ, según el enunciado, ¿qué es? Perdón, N, ¿qué es de PQ? Muy bien, N es el punto medio de PQ. Y O, ¿qué es de AB? Y por tanto también es punto medio. Entonces nosotros observen el triángulo FPQ, este triángulo en azul, obsérvenlo. Este segmento está uniendo los puntos medios del lado O, es el punto medio de FQ, también de AB, porque es el centro, entonces divide al diámetro justo por la mitad. Es el punto medio de este lado del triángulo y N es el punto medio de PQ. Entonces cuando unimos los puntos medios de dos lados de un triángulo, eso se conoce como la base media o el teorema de la base media. Si son puntos medios, eso quiere decir que FP es paralela a ON por el teorema de la base media. Y por tanto, también los triángulos FPQ con ONQ son semejantes. Y estos ángulos, este morado, sería correspondiente con este ángulo amarillo, es decir, este es igual que este. Por tanto, si queremos saber el valor de este ángulo amarillo, tenemos que saber el valor de este ángulo morado. Y para encontrar el valor de este ángulo morado, vamos a utilizar una propiedad que se llama el ángulo inscrito. Ahora ya me comprenden por qué necesitamos saber el valor de este ángulo morado. ¿Cómo me lo explicarían? A ver si vamos entendiendo las propiedades. Son semejantes. Exactamente. ¿Y por qué necesitamos conocer el ángulo amarillo? Exacto. Necesitamos conocerlo para verificar si son iguales y decir que el cuadrilátero que está en verde es inscriptible, es decir, exacto, lo podemos inscribir en una circunferencia. Muy bien, entonces nuestro objetivo en este momento es encontrar el valor de este ángulo morado. Vamos a ver la propiedad. El ángulo inscrito nos dice, nosotros tenemos una circunferencia y tenemos dos rectas secantes. Aquí están dos secantes. En nuestro caso, en el caso de nuestro ejercicio, las rectas secantes serían esta, FP y FQ. Tenemos dos secantes. Forman un ángulo que vamos a llamar alfa. Y la propiedad nos dice, si este es el centro de la circunferencia,
el ángulo alfa es la mitad del ángulo que subtiende ese mismo arco, ¿verdad? Ese ángulo que parte del centro y tiene el mismo arco es el doble que este ángulo que está en azul. Entonces, si ese es alfa, ese sería 2 alfa. Esto es básicamente lo que tenemos en nuestro problema. Lo vamos a sacar aparte para que puedan verlo. Aquí está la circunferencia, es esta circunferencia que tenemos. Nosotros, el punto aquí se llama F y llega hasta PQ. Ahí tenemos F, P, Q. El centro está sobre el segmento FQ y es el punto medio de ese segmento. Entonces lo vamos a colocar allí. Ahí está. Ese es el centro. Entonces del centro sale un ángulo que tiene el mismo arco. Según el enunciado del ejercicio, este ángulo que sale del centro hacia el arco PQ vale 70 grados. Eso quiere decir, cuando nos dice que el arco, bueno, aquí nos faltó en la figura el arco PQ, cuando nos dice que el arco y nos da un nombre del arco y nos dice los grados, pues eso se refiere que el ángulo que sale del centro hacia ese arco mide eso. Entonces ahí tenemos que ese ángulo mide 70 grados. Según esta propiedad, entonces, ¿cuánto mide el ángulo PFQ? Mide exactamente la mitad. Muy bien. Exacto. Entonces nosotros justificamos, ¿verdad? Por la propiedad del ángulo inscrito, explicamos la propiedad y ese ángulo mide 35 grados. Entonces vamos a ponerle aquí, este ángulo mide 35 grados. ¿Necesitan que les haga esto aquí en la figura o comprendemos claramente? Parte de ahí, muy bien. Sería este ángulo de acá, que parte de aquí hasta aquí y de O hasta aquí. Es todo este ángulo. En el centro, muy bien. Siempre que nos diga el arco AB, por ejemplo, el arco AB es 80 grados. Bueno, eso quiere decir que del centro sacamos dos segmentos hacia ese arco y este es el ángulo, ¿verdad?
Entonces el ángulo que nos está diciendo que mide 70 es ese, lo vamos a poner en anaranjado, es ese anaranjado. Ese mide 70 y por la propiedad del ángulo inscrito, pues este, como es un ángulo inscrito, mide la mitad. Vamos a borrar esto para que no nos confundamos. Como ya dijimos, este segmento o n, vamos a justificar, vamos a borrar acá. El segmento ON es base media del triángulo FPQ. Como ON es base media de ese triángulo, eso quiere decir que FP es paralela a ON. Como son paralelas, el ángulo PFQ es correspondiente con el ángulo NOQ. Es decir, este que está en morado, que es PFQ, es correspondiente con este amarillo, que es NOQ. Si el ángulo PFQ es igual a 35 grados, entonces el ángulo que andábamos buscando, el ángulo NOQ, también es 35 grados. Vamos a colocar acá 35 grados. Por la propiedad que dijimos anteriormente, ¿qué significa eso entonces? Si las diagonales forman con los lados opuestos, las diagonales con los lados opuestos forman ángulos iguales, entonces el cuadrilátero ORQN es inscriptible. Es decir, podemos inscribirlo en una circunferencia. Como es un cuadrilátero inscriptible, cumple varias propiedades. Ayer estuvimos viendo algunas. Vamos a sacar otra información. También, como FP es paralela a ON, eso quiere decir que el ángulo FPQ es correspondiente con el ángulo ONQ. El ángulo FPQ es este que mide 90 grados y el ángulo ONQ pues es este que vamos a dibujar en este momento. Ahí está. ONQ. Estos dos son correspondientes. Como ya sabíamos, FPQ es igual a 90 grados. Por tanto,
ONQ también es 90 grados. Ahora fijémonos en algo. El ángulo ONP con el ángulo ONQ, ¿cuánto forman? ¿Puedo borrarles esta propiedad de acá? Exactamente. Vamos a ponerlo aquí entonces esta conclusión. Esos dos ángulos, el ángulo ONP, que es uno de los que andamos buscando, más el ángulo ONQ, que ya sabemos cuánto vale, la suma de ellos es 180 grados. ¿Ve? Podemos verlo, está en rojo y aquí está el otro en rojo, es un ángulo recto. Como ONQ ya sabemos que vale 90, entonces solo sustituimos. Este vale 90 y despejamos para poder encontrar el valor del ángulo que andamos buscando. Es este, en este momento, ONP. $90 pasa a restar. ¿Y cuánto vale el ángulo entonces? Entonces también es otro ángulo recto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Preguntas? Vale. Como dijimos anteriormente, este es un cuadrilátero inscriptible, entonces podemos aplicar la propiedad que ya mencionamos. Se las voy a volver a poner aquí. Ya encontramos dos de los ángulos que buscamos, pero todavía nos falta uno. Nos falta el ángulo NRO. Vamos a poner en morado. Este ángulo de acá es el que andamos buscando. NRO. Creo que al principio les había puesto este rojo. Sí, creo que ahí lo puse mal. Era este moradito que andábamos buscando. Pero igual, conocer el valor de este ángulo en rojo, según esta propiedad, son iguales y nos va a permitir encontrar el ángulo morado que buscamos. Dijimos que según esta propiedad este ángulo es igual que este, y como ya verificamos que este es un
Cuadrilátero inscriptible quiere decir que el ángulo QRO es igual al ángulo ONP. Esa propiedad se cumple, esta propiedad se cumple porque ya verificamos que es un cuadrilátero inscriptible. ¿Puedo borrarles acá? Entonces, aplicando esta propiedad, vamos a decir que el ángulo QRO es igual al ángulo ONP. Como ya sabemos que ese ángulo vale 90 grados, entonces eso es igual a 90 grados. Para encontrar a NRO tenemos que sumar los dos ángulos que vemos ahí, el que está en amarillo y el que está en morado. Y la suma de los dos pues nos da el que está en rojo, que es QRO. El ángulo QRN más el ángulo QRN es el que está en amarillo, más el ángulo NRO, que es el que andamos buscando, NRO es igual, ese es el que está en morado, al ángulo QRO, que es el que está en rojo, y ese ángulo ya sabemos cuánto vale. Aquí dice, ese vale 90. Entonces sustituimos, quitamos QRO y vamos a poner 90 grados. También sabemos que el amarillo QRN, que es este de acá, vale 35. Así que ya sabemos cuánto vale. Solo nos falta despejar para encontrar el que andamos buscando. El 35 está positivo, pasa al otro lado a restar. Entonces tendríamos 90 menos 35 grados. ¿Cuánto nos da? Excelente. Y ahí está. Ya encontramos todos los ángulos que nos pedía. Encontramos el ángulo NRO, ese vale 55. Encontramos el ángulo FPQ, ese vale 90. Y también el ángulo ONP, que vimos que también vale 90. Y eso sería todo. Nos dice, en la siguiente figura se cumple que ED, ahí podemos ver el segmento ED, es paralelo a FC, a este segmento. Nos pide que determinemos el valor del segmento BC, lo vamos a poner en amarillo, vamos a poner en morado, BC, el valor de este segmento, y nos da el valor de dos segmentos. Nos dice cuánto vale el segmento EF, es este de acá, dice que vale 4, y también nos dice que el segmento AE vale 5. Y nos pide que encontremos BC. Para este ejercicio, para poder resolverlo, vamos a aplicar el teorema de Tales. Recordemos el teorema de Tales aplicado a un triángulo. Tenemos un triángulo cualquiera, y tenemos un segmento que es paralelo a cualquiera de los lados, no importa a qué altura sea paralelo, no necesariamente en el punto medio, sino que simplemente es un segmento paralelo
se cumple, entonces vamos a nombrar los puntos. Vamos a llamar a ese A, B, C y a este N y M. Entonces se cumple lo siguiente, que NB dividido entre AN es igual a BM dividido entre MC. Es decir, BM, este segmento en amarillo, dividido entre AN, ese segmento morado, ponerlo morado, es igual que dividir BM entre MC. Como el enunciado nos dice que ED es paralelo a FC, vamos a observar un triángulo. Vamos a observar el triángulo EDB, este triángulo de acá. En ese triángulo, ED es paralelo con este segmento. Y podemos aplicar el teorema de Tales. Este teorema lo podemos aplicar a ese triángulo que hemos resaltado en rojo. ¿Cómo nos quedaría entonces? FB dividido en... EF le vamos a llamar BC porque así nos lo dice el enunciado, a ese es el que queremos encontrar, BC, dividir entre CD, ¿verdad? Vaya, entonces FB no lo conocemos, EF, ese sí sabemos que vale 4, BC no lo conocemos y CD tampoco, entonces solo vamos a sustituir el que conocemos. En vez de EF vamos a poner 4. Ahora esto lo vamos a dejar como una primera ecuación. Vamos a llamarle 1 y la vamos a utilizar después. Vaya, vamos, olvidémonos de este triángulo en rojo. Y ahora vamos a observar este triángulo verde. Pareciera que AD es paralela a este segmento que vemos acá, EC. Parece que son paralelas. Pero ¿cómo podemos verificarlo? Perdón, aquí en el diagrama me faltó algo al principio. Ahorita voy a agregarlo. Ese ángulo también mide 90 grados. ¿Cómo podemos verificar que esos dos segmentos son paralelos? Bueno, si este ángulo, muy bien, si este ángulo también fuera un ángulo recto, entonces estos dos
este segmento AD sería paralelo a ese, pero tenemos que verificar que en efecto este ángulo es un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo podemos justificar que ese ángulo mide 90 grados? ¿Qué propiedad podemos usar? Recordemos, en este caso AB es el diámetro de la circunferencia. La propiedad de la que hablamos en el ejercicio anterior nos decía también que si tenemos un ángulo que subtiende el diámetro de la circunferencia, es decir, se forma un triángulo de esta forma, que uno de los lados del triángulo es el diámetro de la circunferencia, entonces el ángulo que se forma es de 90 grados. Con esta propiedad vemos que se cumple en este triángulo, en el triángulo ADB. Por tanto, como este es el diámetro de la circunferencia, entonces no le queda más a este ángulo que también ser 90 grados, ¿verdad? Pero ahí tenemos que justificarlo por la propiedad que estamos utilizando, ¿verdad? Que sería esta propiedad. Ahora que ya justificamos eso, pues podemos decir que como este ángulo es un ángulo recto y este también, estos dos segmentos son paralelos. Vamos a poner el ángulo ADC mide 90 grados. El ángulo ECD también mide 90 grados. Por tanto, los segmentos AD, el segmento AD es paralelo al segmento EC. Si esos segmentos son paralelos, entonces tenemos un segmento que es paralelo a uno de los lados del triángulo. En este caso estamos analizándolo el triángulo ADB. ¿Cuál es el teorema que podemos aplicar? Exactamente, el teorema de Tales. Vaya, entonces eso nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ponerlo en otro color. ¿Cómo nos quedaría al aplicarlo? Sigan los colores. Es todo el amarillo. AE, muy bien. Sobre CD, porque le llamamos CD en el caso anterior. Vayamos. Exacto. Le llamamos BC porque en el enunciado nos está pidiendo que encontremos BC, ¿verdad? AE también nos lo da el enunciado. AE vale 5. Entonces podemos sustituirlo. Ya planteamos el teorema de Tales para ese triángulo.
Vamos a cambiar a E. A E vale 5. Y observemos algo. Esta sería una ecuación 2. Pero quiero que observen esta parte. ¿Qué ven ahí? Exacto. Si esos son iguales, entonces eso quiere decir que FB sobre 4 es igual a EB sobre 5. Entonces vamos a hacer o vamos a igualar eso. Nos quedaría FB sobre 4 es igual a EB sobre 5. Pero fijémonos en EB. EB es este segmento, lo vamos a resaltar en anaranjado. EB a qué es igual. En términos, para que aparezca FB, ¿cómo lo podríamos sustituir? En vez de poner EB, ¿a quién podríamos poner? ¿O a la suma de qué segmentos? Muy bien, EF más FB. El enunciado ya nos dice que EF ¿cuánto vale? 4. Entonces podemos sustituirlo. Y ahora tenemos una ecuación con una sola variable, que la variable es FB. Estaríamos ya con este planteamiento encontrando el valor de ese segmento FB. Este segmento de acá. ¿Por qué nos sirve o nos ayuda a encontrar el valor de FB? Porque aquí se forma un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es BC. Entonces, una vez que encontremos el valor de FB, solo nos va a faltar encontrar el valor de FC para aplicar el teorema de Pitágoras y poder encontrar el valor de BC, que es el valor que estamos buscando según el enunciado. Entonces ya vamos con el primer segmento FB a encontrar el valor. Resolvemos esta ecuación. Los denominadores se están dividiendo, pasan al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría 5FB es igual a 4 por 4 más FB. Tenemos 5FB es igual a 4 por 4, 16 más 4FB. Pasa a restar el 4FB, nos queda 5FB menos 4FB es igual a 16. 5FB menos 4FB, solo nos queda FB. Por tanto, FB es igual a 16. Ahí tenemos el primer valor que nos ayudará a encontrar a ABC. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Vaya, vamos a borrar este planteamiento. Y vamos a dejar solo a FB. Aquí lo tenemos. Ahora queremos encontrar el valor de FC.
Entonces vamos a borrar algunos colores para que no nos confundamos. Vale. Ahora vamos a fijarnos en dos triángulos. Dice que este ángulo se llama alfa y este ángulo también se llama alfa. También podemos observar que el ángulo CFB, que es este que está en rojo, mide 90 grados. Por tanto, este otro ángulo con el que forman 180 también tiene que ser un ángulo recto. Ambos deben medir 90 grados. Vamos a borrar este ángulo recto de acá para no confundirnos. Ahí está. Así que los triángulos en los que nos vamos a centrar en este momento son el triángulo FCB y el triángulo ECF. ¿Qué tienen en común esos dos triángulos? ¿Qué ven en esos dos triángulos? Muy bien, entonces como tienen dos ángulos en común, según el criterio de ángulo-ángulo, son semejantes. Muy bien. Vamos a dibujarlo de tal manera, lo vamos a poner de tal manera en que podamos compararlos correctamente. Primero vamos a poner al triángulo EF. Vamos a poner primero al triángulo que está en azul, FCB. Lo vamos a como mover, pero respetando los puntos y los nombres. Por ejemplo, el punto donde está el ángulo recto es F, entonces aquí le vamos a poner F. Vamos a dibujar aquí el ángulo alfa. Y el punto donde está alfa se llama B, entonces vamos a respetar, aquí se llama B. Y no le queda más al otro que llamarse C. Ahí está el triángulo. Y vamos a dibujar ahora el morado en la misma posición. El punto donde está el ángulo recto se llama F. Vamos a dibujar acá a alfa. Y el punto donde está alfa se llama C. Y el otro pues no le queda más que ser E.
Ahí los tenemos, los dos triángulos, los hemos sacado, los hemos puesto aquí para plantear la semejanza. Recuerden que cuando dos triángulos son semejantes, entonces sus segmentos son proporcionales, los segmentos correspondientes. Podemos plantear una proporcionalidad. ¿Con qué segmento vamos a plantear la proporcionalidad? Bueno, el segmento que andamos buscando es el segmento FC. Entonces, y ya conocemos cuánto vale FE, también ya sabemos cuánto vale EF, y al que andamos buscando es a este de aquí. Para este triángulo y aquí está también, es el mismo, ¿verdad? FC. Ese es el segmento que andamos buscando. Ya conocemos cuánto vale este y también ya sabemos cuánto vale este según el enunciado. F vale 16 y EF vale 4. Así que vamos a plantear la proporcionalidad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a utilizar dos colores. FC entre EF, los amarillos, eso es igual a FB, el anaranjado, entre FC. Entonces los amarillos los dividimos entre los amarillos y el anaranjado entre el anaranjado y los igualamos. Nos queda entonces FC sobre EF es igual a FB sobre FC. ¿Sí? ¿Estamos bien con ese planteamiento? ¿Preguntas? Vaya, muy bien. Entonces FC lo cambiamos por 4 porque así nos lo dice el enunciado. Y FB ya lo habíamos hallado, vale 16. Ahora solo nos queda igual una sola variable y podemos encontrarla. Pasamos los denominadores a multiplicar, entonces nos quedaría FC por FC, eso sería FC cuadrado, y del otro lado nos quedaría el 4 multiplicando al 16. Nos queda por tanto FC elevado al cuadrado es igual a 4 por 16, eso es 64. Para encontrar el valor de FC tenemos que sacarle raíz cuadrada a 64. Entonces nos queda que FC es raíz de 64, FC es igual a 8. Como dijimos, ya tenemos el valor de FB, ya tenemos el valor de FC y el que nos falta es este, BC, SBC. Y como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras para encontrar ese valor que nos falta. Vamos a aplicarlo. ¿Puedo borrar? Vale. Entonces nos quedaría aplicando Pitágoras de la siguiente manera. El cuadrado de los catetos, un cateto se llama FB al cuadrado más el otro cateto FC al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es BC al cuadrado. Sustituimos 16 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a BC al cuadrado. 16 al cuadrado, ¿cuánto es? Muy bien. Muy bien, 256. 8 al cuadrado, 64, es igual a BC cuadrado.
256 más 64, ¿cuánto da? 320. 320 es igual a BC al cuadrado. Le sacamos raíz. Raíz de 320 es igual a BC. Y no tiene raíz cuadrada exacta. Lo que podemos hacer es descomponer el 320 en sus factores primos y ver cuántos podemos sacar o qué podemos sacar. Primero, mitad de 320, mitad de 3, 1, mitad de, sobra 1, pasa al otro lado, mitad de 12, 6 y bajamos el 0, entonces es 160, mitad de 160 es 80, ahora vamos a sacar mitad 80, mitad de 80, 40, mitad de 40, 20, mitad de 20, 10, mitad de 10, 5, quinta de 5, 1. Entonces los factores primos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 a la sexta por 5. Lo podemos sustituir por esa expresión. Entonces vamos a poner 2 a la sexta por 5. Si sacamos del radical 2 a la sexta, ¿cuántos nos quedan afuera del radical? Solo dividimos ese exponente 6 entre 2 y será el exponente que le va a quedar al 2. 6 entre 2 nos queda 2 al cubo afuera, raíz de 5 igual a BC. Y esta sería la respuesta. Podemos elevarlo al cubo y nos quedaría 8 raíz de 5 y eso es lo que nos pedía el enunciado del ejercicio. Entonces, ¿cuál fue la clave aquí? Aplicar el teorema de Tales, los criterios de semejanza de triángulos y la proporcionalidad en la semejanza, y por último Pitágoras para encontrar el valor de BC.